Bueno, vamos a hacer un pequeño test. Yo cogí esta página testdeley.com que encontré por la web, ¿de acuerdo? Recordad que yo soy estudiante como vosotros y estos vídeos solo pues los hago un poco para mí, para poder escuchar por ahí y reforzar un poquito, ¿vale? Estoy empezando igual que vosotros y bueno, os deseo a todos muchísima suerte. Voy allá. Veis aquí testdeley.com, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar. Como veis, tenéis, bueno, para los que tengáis que estudiar toda la Constitución, que no es nuestro caso porque vamos solo a subalterna, tenéis aquí un montón de, de test, ¿vale? De todos los títulos. Pero yo voy, porque grabé el vídeo del título preliminar y voy a ir con ese test, ¿de acuerdo? Pregunta número 1. Nos dice, señala la pregunta correcta. Los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 3. Los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución. Y 4. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Yo marcaría la 4, ¿de acuerdo? Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Pregunta 2. Regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución y nos dice una ley orgánica, 2, un decreto ley, 3, una norma con rango de ley y 4, una ley de bases. La organización militar, conforme a los principios de la Constitución, se rige por, yo marco, una ley orgánica. ¿De acuerdo? 3. La bandera de España está formada por A. 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. B. 3 franjas horizontales, amarilla, roja y amarilla, siendo la roja la mitad de anchura que cada una de las amarillas. C. 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla mitad de anchura que cada una de las rojas. D. 3 franjas horizontales, amarilla, roja y amarilla, siendo la roja de doble anchura que cada una de las amarillas. La respuesta correcta, repito la pregunta, la bandera de España está formada por, yo marco la A, 3 franjas horizontales que son roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 4. Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, y nos da 4 opciones: el gobierno, el jefe de Estado, los tribunales o las Fuerzas Armadas. Repetimos la pregunta. Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. ¿Quiénes? Las Fuerzas Armadas. Voy a poner un poquito para aquí. Las Fuerzas Armadas. 5. La forma política del Estado español es A. Monarquía parlamentaria, B. Soberanía nacional, C. Pluralismo político o D. Sociedad democrática. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. 6. Expresan el pluralismo político, concurren
a la formación y la manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política, los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, los partidos políticos, las fuerzas armadas, todas son correctas. Evidentemente, participación política van a ser los partidos políticos, ¿vale? 7. España se constituye en un Estado y nos dicen político y democrático de derecho, social y democrático de derecho, político y totalitario de derecho, social y totalitario de derecho. Y la respuesta de las 7 es: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. 8. España propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico. ¿Os acordáis de los valores que aparecían en el artículo 1 del título preliminar? ¿De acuerdo? Y nos da para elegir valores superiores del ordenamiento jurídico, libertad, imparcialidad, equidad y pluralismo social. Autonomía, justicia, equidad y pluralismo social. Autonomía, imparcialidad, igualdad y pluralismo político. Y 4. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Os repito, viene en el artículo 1 del título preliminar que el Estado español propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico que la C, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pregunta 9. La soberanía nacional reside en A, el pueblo español, B, la nación, C, el jefe de Estado y D, el gobierno. Y yo marco: la soberanía nacional reside en ¿dónde? El pueblo español, que también es del artículo 1. 10. Los poderes del Estado emanan de la nación, B, el pueblo español, C, el gobierno y D, el jefe de Estado. ¿De dónde emanan los poderes del Estado? Emanan del pueblo español, también de nuestro artículo 1, ¿de acuerdo? La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 11. La Constitución garantiza, y ahora se va aquí a los principios que os acordáis que son del artículo 9, ¿vale? Los principios. ¿Qué principios garantizaba la Constitución? Garantizaba 7, ¿vale? Y aquí nos dice: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas o todas son correctas. ¿De acuerdo? ¿Qué pondríais vosotros ahí? Pues yo pondría todas son correctas, porque sí, la Constitución garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, y a mayores, y retroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la Constitución garantiza, todas son correctas: el principio de legalidad, la jerarquía normativa y la publicidad de las normas. 12. La Constitución se fundamenta en disoluble unidad de la nación española, patria común y divisible de todos los españoles. B,
indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. C. Pluralidad de la nación española, patria común y particular de todos los españoles. Y D. Pluralidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Por lo tanto, la Constitución se fundamenta en la... ¿Cuál pondríais de estas? Yo pondría la B. Indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. ¿De acuerdo? Que está en el artículo 2, que es el artículo que nos hablaba de la unidad, ¿vale? Que España se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española y también reconocía, bueno, pues el derecho de las comunidades autónomas de sus nacionalidades y regiones. Pero en este caso nos pregunta, ¿la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles? Artículo 2. Pregunta 13. La Constitución A. No reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran. Reconoce y garantiza el derecho. B. Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran. C. Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las comunidades y regiones que le integran. Y D. Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las comunidades y municipios que la integran. ¿Y qué nos dice el artículo 2? Reconocimiento de las comunidades autónomas. Se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. De las nacionalidades. Ojo, ¿vale? Y regiones que le integran y la solidaridad entre todas ellas. Por lo tanto, la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran. Artículo 2.2. Pregunta 14. La lengua española oficial del Estado: A. Es el castellano. B. Es el castellano y las demás lenguas españolas. C. Es el castellano salvo en aquellas regiones con lengua propia. Y D. Ninguna es correcta. La lengua oficial del Estado español, según las opciones que nos dan, es el castellano, porque esto va a ser como muy literal. ¿De acuerdo? Porque para que fuera las demás lenguas españolas, aquí nos tendría que hablar de el reconocimiento, serán oficiales también, de acuerdo con sus estatutos, las demás lenguas oficiales de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces esto es como muy literal. La lengua española oficial del Estado es el castellano. A. 15. Todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano, el derecho a usar al castellano, el deber de conocer y el derecho a usar el castellano, y ninguna es correcta. La correcta es la C. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo, ¿vale? Según dice la Constitución. Por lo tanto es: todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar el castellano. 16. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en todo el Estado. A. B. Serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. C. No son oficiales en las respectivas comunidades autónomas. O D. Ninguna es correcta. ¿Y qué nos dice la Constitución en su artículo 3? Se reconocen las lenguas propias de las comunidades autónomas y serán también oficiales en estas comunidades de acuerdo a sus estatutos. Por lo tanto, las demás lenguas españolas
la correcta sería la B, que serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Y 17, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es, y ojo aquí, recordar lo que era un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Por lo tanto, la válida es la A. Dice A, patrimonio nacional, nada. Ya veis que nada, porque dice nacional. La C, patrimonio nacional, ya nada, ya se descarta. Nos quedaría de patrimonio cultural la B y la D. Y la B dice patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Y la D nos dice patrimonio cultural que no será objeto de especial respeto y protección. Por lo tanto, la 17, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España, es un patrimonio cultural B que será objeto de especial respeto y protección. ¿De acuerdo? Correctas 17, incorrectas 0 y sin respuesta 0. Vamos a la siguiente del título preliminar. La bandera de España está formada por 3 franjas verticales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla la mitad que cada una de las rojas. Esa no, porque sabemos que es el doble, ¿no? Entonces, 3 franjas horizontales, amarilla, roja y amarilla, siendo la roja de doble anchura que cada una de las amarillas. La C, 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Y D, 3 franjas verticales, amarilla, roja y amarilla, siendo la roja la mitad que cada una de las amarillas. ¿Cómo es la bandera española, chicos? La bandera de España está formada por ¿qué? La vemos en nuestra cabeza primero y son 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja. Y la amarilla es de doble anchura de la roja, entonces nos la buscamos. 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Por lo tanto, es la C. 2. Los estatutos podrán reconocer las banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas, y nos da también 4 opciones. A. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. B. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos, pero no en sus actos oficiales. C. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus actos oficiales, pero no en sus edificios públicos. D. Estas no podrán utilizarse junto a la bandera de España en sus edificios públicos ni actos oficiales. La respuesta, lógicamente, es la A. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales, que es lo que nos dice el artículo 4. ¿De acuerdo? El artículo 4, por lo tanto, nos incluiría estas 2 preguntas. ¿Vale? Por lo menos. La bandera de España, que está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas, y en el apartado B del artículo 4 que habla de las banderas, nos dice que los estatutos podrán reconocer las banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas y que éstas se utilizan junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. ¿De acuerdo? Tercera pregunta. Artículo 5 de la Constitución de España. Dice que la capital de Estado es ¿cuál, chicos? Ya ni miramos la Villa de Madrid, ni municipio,
ni localidad ni reino. La Villa de Madrid. Capital de Estado. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Punto. Pregunta 4. Expresan el pluralismo político. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política que los partidos políticos. Ni fuerzas armadas, ni poderes públicos, ni sindicatos. ¿Vale? 5. La creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos debe de ser, esto es el artículo 6, recordar, los partidos políticos, artículo 6. ¿Cómo era la creación y el ejercicio de la actividad? Recordamos que eran libres, ¿vale? Y aquí nos da 4 opciones. A. Son libres independientemente de lo que diga la Constitución o la ley. B. Están supeditados a lo que establezca el gobierno. C. Están supeditados a la aprobación del jefe del Estado. O son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley, que por lo tanto la respuesta del 5, la creación y ejercicio de actividad de los partidos políticos, artículo 6, es que son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Ahora, pregunta 6. La estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos deben ser A. Democráticos, B. Dinámicos, C. Modélicos y D. Soberanos. Lógicamente, democráticos. ¿De acuerdo? 7. Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, los partidos políticos, las fuerzas armadas o los ciudadanos. Y esto pertenece al artículo 7 de la Constitución. Sindicatos de trabajadores y asociaciones de empresarios. Por lo tanto, contribuyen, además mirar justo artículo 7, pregunta 7, contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, la A, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales. 8. La creación y el ejercicio de la actividad de los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales son libres independientemente de lo que diga la Constitución o la ley. B. Están supeditados a lo que diga el gobierno. C. Están supeditados a su aprobación por el jefe del Estado. O D. Son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Por lo tanto, lógicamente, la creación y el ejercicio de la actividad de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales sería la D. Son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Artículo 7. Pregunta 9. La estructura interna y funcionamiento de los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales deben ser A. Paritarios, B. Independientes, C. Democráticos y D. Autónomos. Y recordamos que igual que los partidos políticos, la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales deben de ser democráticos. 10. Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. A.
los sindicatos de trabajadores, las asociaciones empresariales, los partidos políticos o las fuerzas armadas. Lógicamente, esto sabemos que nos viene en el artículo 8, que las fuerzas armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional. Por lo tanto, grabamos las Fuerzas Armadas. ¿De acuerdo? 11. El artículo 8, que recordamos que son las Fuerzas Armadas, de la Constitución española señala que las Fuerzas Armadas están constituidas, y aquí pone, ojo, señala la incorrecta, es decir, la que no es correcta. Están constituidas por Ejército de Tierra, Armada, Ejército de Aire y Ejército de Agua. Y recordamos que en el artículo 8 nos decía que las Fuerzas Armadas están constituidas por ¿qué, chicos? Ejército de Tierra, Armada y Aire. Por lo tanto, la incorrecta, según el artículo 8 de la Constitución española, señala la incorrecta, y es que las Fuerzas Armadas no están constituidas por el Ejército de Agua. Esa sería la incorrecta. Las demás son correctas. ¿Vale? Está constituida por el Ejército de Tierra, Armada y Aire. La incorrecta sería el Ejército de Agua. 12. Regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución. A. Una ley ordinaria. B. Una ley orgánica. D. Un decreto ley. C. Un decreto ley. O D. Un real decreto. Repito, A. Ley ordinaria. B. Ley orgánica. C. Decreto ley. O D. Real decreto. Y la respuesta de la 12, regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Las bases, fijaros, de la organización militar, una ley ¿qué? Orgánica. ¿De acuerdo? Una ley orgánica. 13. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos ¿a qué, chicos? Únicamente a la Constitución. B. A la Constitución y las leyes orgánicas. A la Constitución y el Estatuto de Autonomía del lugar en que resida. O D. A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Veis que es muy literal? Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos ¿a qué? A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. 14. Corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿A quién? A los poderes públicos. ¿Vale? Os dan 4 opciones. A. Los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. B. Los poderes públicos. C. Los partidos políticos. O D. Las Fuerzas Armadas. Y la respuesta correcta es la B. Los poderes públicos. Repetimos, corresponde, como dice la Constitución, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y eso corresponde a
perdón, los poderes públicos. ¿De acuerdo? Que es artículo 9.2. ¿Ok? 15. La forma política del Estado español es A. Estado federal, B. República democrática, C. Monarquía parlamentaria, D. Estado unitario. La forma política del Estado español es la C. La monarquía parlamentaria. 16. La Constitución garantiza A. La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales. B. La retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de los derechos individuales. C. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de los derechos individuales, o D. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales. ¿Y cuál es la correcta? Naturalmente es la D. La Constitución garantiza, recordar que es uno de los principios del artículo 9.3, que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales. Otra, 17. La Constitución garantiza, estamos en el artículo 9, que garantiza la seguridad jurídica, B. La responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Repito, la Constitución garantiza A. Seguridad jurídica, B. Responsabilidad, C. Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, D. Todas son correctas y todas son correctas porque la Constitución garantizaba en su artículo 9.3 7 cosas que eran legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 17, la Constitución garantiza la seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, o todas son correctas. Y yo marco, todas son correctas. Y 18. Título preliminar de la Constitución comprende que, ya, ¿cuáles son, chicos? Los artículos del 1 al 6, los artículos del 1 al 8, los artículos del 1 al 9 o los artículos del 1 al 12. Pues los artículos del 1 al 9. ¿De acuerdo? Y aquí me pone sin respuesta una, porque seguro que me olvidé, creo que era en esta. Democráticos. No me acuerdo cuál me olvidé. De acuerdo. Pero bueno, los hicimos todos y están todos correctos. Bien. Por lo tanto, veis aquí que en esta página, que yo lo que no sé es por qué no me abre
con la marcación tengo que mirar, seguro que es algo de mi ordenador o que tengo que poner una extensión o algo, porque yo el otro día lo estuve haciendo y os viene como para marcar, ¿vale? Creo con un círculo o algo. Entonces veis que aquí en este testdeley.com tenéis, pues mira, del título primero, mirar todo lo que tenéis. Bueno, tenéis también aquí del título preliminar, pues 2 pruebas, ¿vale? Que son un poquito, digamos, las que hicimos, me parece. Prueba de 17 preguntas y prueba de 18 preguntas. Y después del título primero, tenéis aquí, bueno, pues mira, 9 pruebas que ya también las iré haciendo, ¿de acuerdo? El resto no lo voy a mirar porque a nosotros de subalternos no nos entra. ¿Ok? Así que bueno, espero que os guste y os ayude un poquito. Ya os digo, yo soy estudiante como vosotros, empiezo también de cero y bueno, es un poquito para reforzar mi estudio y poder de alguna manera ponerlo en cualquier sitio. No es la mejor calidad del mundo, pero bueno, la intención es buena y espero que de alguna manera os sirva y os invito a seguir y grabaré en breve el título primero completo.